pero recibiréis poder Potenza cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Когда сойдет на вас Дух Святой, Werdet ihr seine Kraft empfangen. In all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Queremos orar hoy por el continente de África y vamos a hacer un poco de distinción y enfocarnos en algunos países, pero primeramente quiero que entiendan ese continente tan grande. Es un continente dividido, un continente que la parte norte de África, vamos a ver lugares donde están en la lista de los 10 más lugares donde hay persecución en contra de cristianos, donde hay una opresión de la iglesia y es donde encontramos muchos de los grupos no alcanzados de la iglesia. Entonces, en parte norte de África vemos el Islam creciendo en gran manera y de alguna manera oprimiendo a todos los demás que vayan en contra del Islam o que no sean del Islam. En la parte sur tenemos un área que ha habido mucho evangelismo, muchas iglesias cristianas que han crecido y entonces tenemos el norte del Islam, el sur del cristianismo y en medio como que tenemos un área mixta, un área que ha habido la influencia de las dos iglesias y tenemos lugares como Nigeria donde escuchamos muchas veces de los terroristas islámicos que vienen y se están robando a los niños de iglesia, están matando a pastores, matando personas en Nigeria. Entonces hay lugares donde hay una contienda entre grupos terroristas como Boko Haram que vienen en contra de los gobiernos y en contra de las iglesias. Ahora también en el sur de África tenemos un enfriamiento que ha pasado en muchos lugares, lugares que han tenido iglesias fuertes, iglesias misioneras, iglesias de gran influencia, pero igual ha habido un enfriamiento. Y lo que he visto, por ejemplo, yo me ha tocado el privilegio de ir al país de Uganda desde el año 2014. Y desde el 2014, en los diferentes viajes que iba, cada vez que iba notaba que como había más influencia, más mezquitas, más personas como que seguían al Islam. Una de las maneras que el Islam entra en estos lugares, entra y abre universidades, y les dice y manda a personas que tienen tiendas y negocios islámicos, básicamente. Y decían, tú quieres trabajar en mi tienda, ven, te voy a pagar todo esto, pero tienes que convertirte al Islam. Y la gente necesitada, busca de comida, bueno, Dios, ¿qué ha hecho para mí? Bueno, me va a convertir al Islam. ¿Quieres ir a nuestra universidad? Te vamos a pagar todo para que vayas a la universidad y estudies y tengas tu carrera, pero tienes que convertirte al Islam. Y vemos a través del dinero y la influencia, el Islam ha crecido, ha tomado una fuerza en estos lugares a través de África. Entonces he visto eso en los últimos años en estos países. Entonces, primero queremos orar por África en el todo, ¿no? en su grandeza. Vamos a orar en estos momentos. Dios, te pido por África, por esta batalla que se está peleando entre el Islam y tu palabra. Y tu iglesia, Señor, que de muchas maneras se ha enfriado, se ha ritualizado en algunas maneras, Señor. Se ha dividido, iglesia contra iglesia, creyendo en el mismo Dios, Señor. Y estamos perdiendo la batalla, Señor, más que todo porque cada quien está buscando su propio bien. Te pido por tu iglesia primeramente, Señor, que la vives, que ese fuego que estaba ahí, Señor, ese fuego misionero, ese fuego de iglesias que cambiaron toda esta zona, Señor, que tú avives ese fuego en ellos. Te pido por los lugares de batalla donde está haciendo la contienda entre el Islam y el cristianismo, Señor, que tu iglesia, Señor, esté en esa línea frente, Señor, con tu palabra, ofreciendo vida, Señor, ofreciendo ayuda y sustento, y no tanto construyendo edificios grandes, pero buscando, Señor, cómo apoyar a una sociedad necesitada, Señor.
Te pido, Señor, por igual los misioneros que van y las iglesias que todavía están en estos lugares donde hay grupos que ni han escuchado tu nombre, que no te conocen, Señor. Estos grupos, Señor, que están tan necesitados porque no tienen ni una persona que les ha hablado de Cristo, de conocer de Cristo. Pero sé que, Señor, aún a pesar de eso, tú estás trabajando en esta área del mundo islámico para cambiar y transformar vidas. Gracias, Señor, por el trabajo que tú vas a hacer en África. Te pido, Señor, que tú trabajes grandemente en ese continente tan grande y tan importante, Señor. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar específicamente ahora por el país de Uganda y Ruanda. Son dos países pequeños ahí junto al lago Victoria en esta parte. Hemos podido ir a Uganda, un lugar que sufrió mucho de guerra civil por años. Y en esta guerra civil trabajamos con un grupo de niños que habían sido soldados. Niños y niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años que habían sido robados de sus casas, habían sido entrenados como soldados, les daban alcohol, les daban drogas, les enseñaban a matar y los entrenaban a ir a los lugares donde ellos iban, muchas veces en sus propias aldeas. Parte de la iniciación era que mataran a alguien de su aldea. Y cuando la guerra termina, muchos de estos niños son rescatados, pero sus aldeas y los lugares donde estaban ya no los quieren de regreso porque eran soldados en contra de ellos. Entonces tenemos organizaciones misioneras que están entrando para restaurar vidas, para traerles a Cristo, para darles familias otra vez y trayendo otra vez esa ayuda a los niños sin padres, niños sin futuro. Y vemos que Dios es un padre a los niños que no tienen padre, ser salvos. Y restaura y toma vidas que han sido robadas por estos ejércitos, por esta guerra civil. Vemos que Él está restaurando. Queremos que siga restaurando estas vidas allá en Uganda. Vemos iglesias, muchas veces igual con esa guerra civil, una sociedad que vemos de joven. Muchos de los adultos y grandes murieron en la guerra. Niños crecieron en esta sociedad, una ciudad muy joven, que con mucha pobreza, muchas dificultades, pues siguen adelante. Me he gozado ir a Uganda, ir a ayudar, llevar misiones médicas, llevar entrenamiento, y tienen un corazón con un fervor, un gozo muy grande. Y oramos por esa iglesia de Uganda y las necesidades que tienen. Un país muy cercano a ellos, Ruanda, y estuvimos orando por ellos como familia ayer, y por eso quería unirla. Un país que otro de los que escuchamos que hubo un genocidio, y estábamos viendo que en el año 94, en un tiempo de 9 meses, se mataron 1 millón de personas, y solamente por cosas espaciales. Cosas y esa herencia otra vez de ser oprimidos, que fueron los Hutus, los Tutsis y dos tribus que se levantó una contra la otra a querer destruirla totalmente. Y 1 millón de muertos, ¿se imaginan? En 9 meses. Y muchas veces era por machetes, no era tanto por balas, eran con machetes, iban a machetazos, iban matando a la gente. Y son cosas terribles que han pasado en un país. Y se piensa en 94 al 2004, 2014, 20 algo años que han sido desde que esto pasó. Un país que apenas está siendo restaurado. Pedimos por esa restauración, que Dios restaure su palabra. Esta generación que ha crecido con el legado de este genocidio. Igual una generación como Camboya, que los adultos murieron, y realmente vemos una generación joven. Pedimos por este país que Dios trabaje grandemente en ellos. Entonces, Señor, te pido en estos momentos por Camboya, por Ruanda, por Uganda, por Ruanda, Señor,
estos lugares, Señor, que han sufrido en guerras, en genocidios. Y, Señor, que tú crezcas y continúes creciendo a una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia, Señor, que está siendo atacada por el Islam y gente que está queriendo quitarnos de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas trabajando en ellos para restaurar vidas, Señor, por estos niños que fueron soldados, que tuvieron que matar, que tuvieron que hacer cosas terribles, Señor. Y, Señor, que tú los purifiques, los restaures, que tengan ese conocimiento tuyo, Señor, para que tú hagas vidas nuevas en ellos, Señor. Y pido, Señor, por esa restauración de ellos, Señor, que tú hagas cosas nuevas en sus vidas, Señor. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como estos dos países que hablamos, hay muchos más. Muchas guerras civiles, muchos conflictos políticos. No dejen de orar por África. Un lugar necesitado, pero un lugar donde la iglesia está creciendo. Una de las estadísticas que vimos en la clase de misiones de perspectivas que tomé es que los misioneros del siguiente siglo van a venir de Latinoamérica, de África y de Asia, más que de Estados Unidos y Europa, de esos países, Latinoamérica, África y Asia. Va a estar mandando más misioneros al mundo en este siguiente siglo. Oremos por esos misioneros que van a venir, oremos por ese futuro de nuestro mundo, por esa nueva ola misionera que está saliendo de estos países que están pasando tiempos difíciles. Vamos a cerrar en oración. Señor, te doy gracias por este tiempo de oración que hemos tenido por África. Te pido, Señor, que tú sigas trabajando en estos países como Uganda. Te pido por el pastor David, el pastor James, Señor, que están allá, ahí entrenando pastores en cómo estudiar la palabra, que tú les sigas proveyendo, ayudando, Señor, dando lo que necesitan, Señor. Te pido por organizaciones como Nueva Esperanza para Uganda, que trabaja con los niños, por esos niños que han sido guerreros, Señor, esos niños que no tienen padres, Señor, trayendo esa paternidad a los que no tienen padres, Señor, y más que todo trayéndote a ti, Señor, a los que no tienen. Te digo por igual las misiones que están pasando en diferentes partes. Señor, tú estás haciendo grandes cosas por los misioneros que están ahí, Señor, que sigan proclamando tu nombre, que este país siga cambiando, Señor. Y pedimos, Señor, por igual la área política, Señor, porque siempre es qué va a pasar cuando venga el siguiente presidente, cuando cambien de mando. Países que a veces son inestables porque no hay una transición política estable, Señor. Te pido, Señor, por esa estabilidad de Uganda, de Ruanda, de los países de África, Señor, sigue trabajando en ellos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Queremos seguir orando a través del mundo, los diferentes países, y quiero este día que nos enfoquemos en Asia. Y en Asia tenemos una gran población. Vemos ahorita con todo lo del coronavirus, China como ese epicentro de todo esto. Y realmente quiero empezar orando por la iglesia en China. ¿Qué ha pasado? La iglesia en China, después cuando entró el comunismo y se cerró y en contra de la religión sacaron a todos los misioneros, la iglesia en China, aunque los misioneros se habían ido, creció de gran manera y Dios en esa iglesia escondida, esa iglesia en casa, esa iglesia subterránea de alguna manera se decía, creció grandemente, millones y millones de cristianos escondidos. En los últimos años se ha abierto más la manera de que ellos puedan ir y salir y realmente empezar a tener servicios, iglesias oficiales, y se ha abierto un poco más de libertad, pero eso va cambiando. Y otra cosa interesante de la iglesia en China, hay un libro que se llama La locura de Dios, que vamos a hablar una de las mañanas en los talleres, y hay una película documental que va con ella.
Pero en el libro, este pastor que estaba entrevistando a iglesias y personas pasando persecución, parte de la entrevista en China era que para los pastores chinos, la cárcel era su seminario. Y realmente no confiaban en ningún pastor que no había pasado a través del seminario de la cárcel. Y era para ellos algo normal, algo que ellos que los formaba, los enfocaba y les daba ese aliento, ese fervor para seguir a Dios más de cerca. Y los que pasaban de alguna manera el seminario de estar encarcelados, esos eran los pastores en cuales confiaban, los que llevaban la iglesia, los que tenían como que habían pasado, se habían graduado de alguna manera. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente en China? China abrió la apertura y le dijo a las iglesias pueden ser oficiales, pero cuando hizo eso empezó a decir, bueno, pero la iglesia es demasiado del oeste, vamos a hacerla más china. Entonces querían que cambiaran la palabra de Dios, la manera de hacer la iglesia y que la hicieran más como en China y cambiando formas y partes para que fuera menos del oeste y más de China. Entonces algunas iglesias igual se habían ido en contra de ellas y muchas iglesias que no accedían al gobierno fueron cerradas y luego destruían toda la iglesia. Ahora, ¿qué ha pasado en esta persecución? Que hubo persecución, se abrió otra vez y registraron a todos los que eran cristianos y ahora vemos que está cerrándose otra vez. China está yéndose en contra de la iglesia. Es una cosa que ha pasado, que van a escuchar del pastor Talí de Veracruz, que él ahí tiene muchos conocidos en China. Una cosa que ha pasado es que tomando todo esto del coronavirus, el Estado no ha dejado que las iglesias abran otra vez y muchas de ellas las ha destruido y básicamente ya no van a abrir. Entonces, usando eso como excusa, han cerrado iglesias y han usado eso para que ya las iglesias no abran. Pero lo que vemos que otra vez en este ciclo, las iglesias se han ido bajo tierra, las iglesias se han ido escondidas otra vez. Y la palabra de Dios, como vemos y vamos a escuchar, no está presa. Entonces tenemos que orar por la iglesia en China. Y vamos a tomar este tiempo. Señor, te pido por la iglesia en China, que tú trabajes en la iglesia, Señor. Que en estos momentos de persecución, en estos momentos que la iglesia está cerrándose, el gobierno está yendo en contra de ellos, que sean fieles a tu palabra, que tus hijos, los cristianos que crecieron en medio de la persecución, en medio del fuego, Señor, de esa persecución inicial bajo Mao, ahora, Señor, crezcan otra vez en esta segunda persecución, que la iglesia crezca, se refine, que se madure, que se purifique, Señor. Y pido esto por la iglesia en China y la iglesia en Hong Kong también, que de ser un estado libre, está yendo cada vez más y más cerrado, Señor, y más control de China. Pedimos igual por la iglesia de Hong Kong en estos tiempos, Señor. Muchos están huyendo de ese estado y muchos de los que estaban en contra de China, muchos de los de la iglesia que estaba clamando y pidiendo apoyo, Señor, han tenido que huir. Te pido que los tengas en tus manos, que tengas a la iglesia en Hong Kong en tus manos también, Señor. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos orar también por los países en Asia, y uno de los países que tengo una conexión cercana, bueno, dos, y vamos a hacer enfoque, es el país de Camboya y el país de Myanmar, era Birmania. Ahora, estos dos países me ha tocado la bendición de poder ir a visitar, y parte de lo que ha pasado, no solamente aquí, me ha tocado ir a Vietnam, de tantas guerras y realmente en el país de Camboya, un genocidio donde el Khmer Rouge entró y mató a básicamente todos los adultos, toda la gente de la sociedad, y realmente terminó siendo un país que la población más grande eran niños de 15 años para abajo, porque ellos fueron los que muchas veces no mataron y estaban reentrenando en su comunismo, su manera de ver el mundo, y hasta que
paró, entrando Vietnam y China, a parar este exceso del comunismo de alguna manera. Camboya está saliendo de este genocidio, de esta generación desaparecida. Y puedes ir a Camboya y ver los lugares donde hubo ese genocidio y realmente ver todo, lo llaman las praderas de matanza, donde fueron y mataron miles y miles y miles y miles y miles de personas en este genocidio. Es una iglesia recuperándose. Hemos ido como iglesia en los últimos años con misiones médicas, igual entrenando pastores en cómo estudiar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, método inductivo. Y vemos una iglesia que está creciendo. Tenemos una entrevista una de las noches con Steven, que es un joven americano que fue a Camboya y se quedó, ya lleva años allá, se casó con una camboyana, tiene 6 hijos y su ministerio es con esta siguiente generación, con los niños. Y vemos que también esa siguiente generación es una generación que está haciendo igual con el trato de humanos, el trato de niños, el trato de mujeres, están siendo usados para la prostitución, para pornografía y otras cosas, en un lugar necesitado. Entonces es una generación muy necesitada en Camboya, en Myanmar igual. En Myanmar la iglesia muy necesitada, y yo diría un lugar aún más pobre que Camboya. El lugar allá, una iglesia con mucho gozo, una iglesia que tiene un fervor para crecer. Tenemos una larga historia en Myanmar de misioneros. Uno de mis favoritos, Adoniram Judson, que fue y trabajó allá en un tiempo, en medio de una guerra, estuvo en preso, tuvo malaria, le dio todas esas enfermedades tropicales, pero tradujo la Biblia al lenguaje de Myanmar. Y esa misma Biblia, traducción, se usa hoy en día. Él hizo un diccionario también para el lenguaje. Y su legado es una iglesia que sigue, en medio de todo esto, que sigue creciendo, aún en medio de persecución. Y ahí en Myanmar tenemos al budismo como esa primera religión. Y vemos que la iglesia sigue creciendo con mucha persecución de grupos budistas que no son tan pacíficos, que vienen en contra y arrestan a pastores y que oprimen a los pastores que están creciendo. Mucha necesidad física de sustento para los misioneros a salir, realmente una vida muy pobre. Y realmente también, como vemos, una generación que está siendo usada, están entrando mucha influencia de China hacia Myanmar como un país, y están poniendo mucha infraestructura, pero al mismo tiempo tenemos mucha gente de China que está yendo a Myanmar. Y algo que me contó una persona que estuvo acá con nosotros en la iglesia un rato, que checamos si sí es verdad, personas viniendo de otros lados y igual con dinero, buscando comprar niños, especialmente niñas. Y hay una práctica en China, que si tú tomas a una virgen, te va a dar una habilidad, te va a ayudar, como que esos remedios caseros de alguna manera, en un mundo muy torcido. Y estos hombres vienen de China y otros lugares, vienen con familias pobres que nunca han tenido tanto dinero, les ofrecen $3,000 por la virginidad de sus hijas. Y muchos padres dicen que sí. Y esas niñas son violadas, abusadas y tiradas. Y claro, en una sociedad como Myanmar, después que pasa esto, la niña pues no se puede casar. Realmente su única vida es prostitución y todo. Y vemos que esto sigue. Está tomando ventaja, una esclavitud de dinero, con una sociedad muy necesitada, sigue hasta hoy en día. Entonces es una sociedad joven, pero una sociedad que está siendo abusada, usada, traficada. Y tenemos que orar mucho por la iglesia que crezca, y que ese tráfico de humanos, este uso de jóvenes, de muchachas, que Dios pare
toda ese tráfico de humanos que está pasando. Vamos a orar por Camboya y por Myanmar. Señor, venimos delante de ti en este momento, pedimos por el país de Camboya, pedimos que tú sigas trabajando y creciendo la iglesia. Señor, se ha hecho muchos viajes, mucho tiempo, la iglesia está creciendo, la gente está conociendo de ti. Muchos lugares que entran estos equipos misioneros, estos equipos médicos y empiezan a hablar tu palabra y no saben ni el nombre de Jesús. Pero sabemos, Señor, en el tiempo que tu nombre ha sido proclamado en diferentes partes de Camboya y más personas están escuchando y conociendo el nombre de Jesús. Y más que eso, conociéndote a ti con una relación personal, Señor, y cómo tú transformas su vida. Pedimos por estas pequeñas iglesias que están creciendo en todos estos lugares, como misioneros como Steven y su familia que están tocando vidas allá. Que tú sigas trabajando con la iglesia Agua de Vida, Señor, que está allá en Phnom Penh, Señor, y también estableciendo iglesias en diferentes lados. Que, Señor, que tú trabajes en esa iglesia, trabajes a través de los misioneros para hacer grandes cambios en este país, Señor. Que más personas conozcan de ti. Al mismo tiempo queremos pedir por el tráfico de humanos en este país, Señor, que tú ayudes a parar, a quitar, a restaurar la vida de estos jóvenes, estos niños y niñas que han sido abusados, Señor. Que puedan conocer de ti y su vida sea restaurada y tomada otra vez para lo que tú la creaste, para ser un hijo, una hija, una esposo, una esposa tuya, Señor. Que te conozcan a ti. Pedimos igual por la iglesia en Myanmar, Señor, que tiene una larga historia y una herencia grande espiritual de años. Señor, que tú avives tu iglesia, con esa iglesia que tal vez se ha enfriado desde tantos años, Señor, que avives tu iglesia. Y las otras iglesias que están creciendo y en ese fervor de crecer, Señor, están siendo perseguidas, Señor, que tú ayudes que en medio de la persecución puedan crecer. Que ese fervor que vi en los cristianos en Myanmar, Señor, siga y se esparce, que más personas puedan conocer de ti. Estos jóvenes, porque son pastores y líderes jóvenes, Señor, que sigan buscando y puedan llevar el evangelio a diferentes partes y puedan llevar tu palabra a todo un pueblo, Señor, un pueblo tan diverso allá en Myanmar. Te pido también, Señor, por la opresión de la juventud en Myanmar a través del trato de humanos, de estos hombres que están llegando a otros lugares y comprando la virginidad de estas niñas, Señor. Te pido, Señor, que tú pares esto, Señor. Señor, que las familias digan que no, pero también que tú de alguna manera vengas y que el gobierno y otras instituciones traigan esto a la luz para que se vea lo que está pasando, Señor. Y tú pares este tráfico de humanos, esta compra y venta de seres humanos, Señor. Te pido también por estas niñas que han sido traficadas, Señor, que tú puedas restaurar, que puedan conocerte a ti, Señor, que puedan ser restauradas, Señor, después de este abuso que han tenido, Señor. Y te pido por sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchos lugares similares, vamos a orar por otros países difíciles. Pero desde que estamos por acá, quiero orar por dos países más que están aquí en Asia. Australia es su propio continente, pero vamos a añadir a Australia y a Nueva Zelanda. Aquí están mis amigos Ken y Gemma, que están literalmente hasta el fin del mundo. ¿Los ven allá? Sí. Está Ken y Gemma en Nueva Zelanda. Ellos trabajan en un colegio bíblico de Calvary, allá en Nueva Zelanda. Y lugares que igual, como Europa, Australia se ha vuelto el 90% secular. Ha rechazado las cosas de Dios. Australia, que muchas veces igual mandó misioneros. Nueva Zelanda, muchas veces que mandó misioneros a todo el mundo. Estos países se han secularizado, se han enfriado. Y queremos orar por un avivamiento en estos países, por las iglesias que están allá. Señor, te pido por Australia, por Nueva Zelanda, que tú, Señor, trabajes en ellos. Que, Señor, tu iglesia se avive, Señor. Tenemos tanta influencia, misioneros famosos, Señor, ministerios que han salido de ahí, Señor, pero sabemos que como país, estos países se han enfriado, Señor, a tu palabra. Pedimos por las iglesias que siguen trabajando allá, Señor, por Ken, por Gemma,
por las iglesias de Calvary, igual que están en esos dos países, Señor. Otras iglesias, Señor, que tengan ese fervor para seguir proclamando tu nombre, seguir proclamándote a ti, Señor. Que este ateísmo que se les ha vendido a estos países, que la gente se quite las vendas que se le han puesto a los ojos y que puedan ver, Señor, su necesidad de ti, Señor. Que tú hagas un renuevo, un avivamiento en estos países, Señor, para que otra vez busquen tu palabra, otra vez que te busquen a ti. Y en medio de toda esta pandemia, Señor, que los traigas una realidad de lo que tú eres su única solución, Señor. Y que hay un avivamiento grande en la iglesia, en Australia, Nueva Zelanda, y que la gente regrese a ti, Señor. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigan orando y tengan esa actitud de oración por el mundo que nos rodea. No dejemos de orar.